noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes a la noche, ahora en nuestro nuevo horario aquí en C5N hasta las 0:30. Hoy muchísima información en una noche de alto voltaje donde después de la decisión de Macri que comunicó ayer por la mañana mediante un video de 6 minutos, hoy la oposición está hecha un hervidero. Vengo del Hotel Hilton, donde hizo su gala anual el CIPEC, el Centro de Políticas Públicas por la Equidad y el Crecimiento, un think tank del cual se nutrió bastante Horacio Rodríguez Larreta, al punto de que su última directora ejecutiva es su jefa de asesores. Hubo un cortocircuito importante con otra fundación, la Fundación Libertad, que eligió el mismo día para hacer su evento y empezaron a irse de acá para allá. En un ratito, Lautaro Maislin, que está en la Fundación Libertad, tiene algunos detalles de este hervidero opositor. Ahora, lo concreto es que estamos de vuelta hablando de las elecciones después de una semana en la cual hubo muy alta tensión en el gobierno en torno a la economía. Estaba recién, por ejemplo, en la gala del CIPEC, Antonio Aracre, el nuevo asesor de Alberto Fernández, con quien se suscitó un cortocircuito importante porque Sergio Massa dijo: me están operando desde la Casa Rosada. Claro, Aracre fue blanco del enojo del ministro de Economía porque propugna un desdoblamiento del tipo de cambio, que haya, como en los años 80 o antes, en varias ocasiones, un tipo de cambio turista, uno comercial, uno financiero. Massa no quiere saber nada con eso. Intuye que la situación es muy precaria, que el equilibrio es muy endeble y por eso la semana pasada anunció lo que anunció, que hizo ruido en varias terminales del oficialismo, pero que por ahora no le acarreó ningún reproche concreto y on the record. ¿De qué estoy hablando? Del manotazo de ahogado sobre el ANSES, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que básicamente lo que va a hacer es dos cosas. Por un lado, financiar en pesos al Tesoro, para que el Tesoro cumpla con la meta de ajuste con el Fondo Monetario, unos 800.000 millones de pesos va a disponer el Tesoro a partir de la venta. Es un chino, es un chino, no pretendo explicar en detalle el paquete de medidas de Massa porque incluye varias bandas, es una jugada a varias bandas. Pero lo que hace, básicamente, en una de las medidas que está incluida en el paquete es vender bonos que hoy tiene en su poder la ANSES, que parte de eso vuelva a la ANSES en forma de otro bono y parte quede en cabeza del Tesoro. Ahí le van a quedar al Tesoro unos 800.000 millones de pesos. A la vez, el paquete anunciado la semana pasada drena cerca de 3.000 millones de dólares en bonos del ANSES que paulatinamente podrían ir volcándose en los próximos meses al mercado para que no suba tanto el dólar paralelo financiero, el dólar bolsa y el famoso contado con liqui que se usa para sacar divisas del país. ¿Por qué hace esto Massa? Bueno, básicamente porque se enfrenta al incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario por imposibilidad de ajustar todo lo que piden, lo que le exigen que ajuste, pero por otro lado un empinamiento de los dólares. Llegó tanto el blue como el dólar bolsa y el contado con liqui a nuevos récords la semana pasada. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el paquete de medidas después de anunciado muy accidentadamente por el gobierno? Porque no apareció nadie que le pusiera la cara al principio, solo se anunció mediante un texto difundido por el Palacio de Hacienda. Después se conocieron los decretos, cuando digo después, digo 3 días después. Lo que está en el fondo es la discusión por el sistema previsional. El Fondo Monetario, la oposición y el grupo de empresarios que financia eventos como los de esta noche están detrás de una reforma previsional a la Emmanuel Macron. Vieron, ¿no?, que en Francia hay 3 millones y medio de personas en las calles en contra de la reforma previsional que sube la edad jubilatoria, pero además acerca en el tiempo el momento en el cual va a haber que tener más aportes para jubilarse. Bueno, es lo mismo que pide el Fondo Monetario acá, que va en el sentido contrario a la moratoria que acaba de aprobar el Congreso.
justamente para reconocerle la jubilación a personas que tienen la edad, pero no tienen los aportes. Esta medida de Massa, lo vamos a hablar en un ratito con Claudio Lozano, precandidato presidencial, que ya está en nuestros estudios aquí, en los estudios de C5N. Esta medida de Massa, por un lado, desdolariza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, por otro lado, le cambia la jurisdicción. Esto es, pone en cabeza del ANSES bonos jurisdicción local y no extranjera. Lo cual, bueno, podría ser tomado como una decisión de soberanía si no fuera que se toma en un momento de mucha urgencia financiera como la que atraviesa justamente en este momento el país. La gran pregunta es si a Massa se le están por acabar los conejos en la galera. Porque primero fue el dólar soja, una transferencia de ingresos muy importante hacia un sector hoy castigado, que es el agroexportador, el exportador de granos, pero en ese momento, el año pasado, nada castigado, como les mostramos acá en los últimos programas, un sector que durante todo el año especuló con no liquidar divisas, con una devaluación. Después vino la apelación a las reservas del Banco Central para comprar bonos y que de esa manera bajaran los dólares financieros, pero al Fondo Monetario no le gustó eso. Entonces ahora apareció este manotazo sobre los fondos de los jubilados. Hubo en el medio una comedia de enredos con estos tres protagonistas. Fernanda Raberta, la jefa del ANSES, el propio ministro y el diputado radical y vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti. Los que siguen este programa desde sus primeros envíos lo recordarán de una investigación como Buenos Muchachos, donde indagamos sobre empresas vinculadas a él y su relación con el Hospital de Clínicas, pero ahora, 5 años, 6 años después, y mucho más poderoso, Jacobiti pasó a ser, por lo menos por 24 horas, una tabla de salvación para Massa. Massa, el sábado, dio una entrevista y dijo que le iba a preguntar a la UBA si esto era bueno o malo para los jubilados, bueno o malo para el ANSES. Durante todo el domingo quedó establecido eso, hasta que hoy, por la tarde, el propio Jacobiti dijo, a nosotros nadie nos pidió nada, no nos llegó el pedido del gobierno para que la facultad económica se expida sobre si esto le conviene o no a los jubilados. Massa lo había sondeado informalmente por la información que tenemos, pero se había confiado en que efectivamente este dirigente radical iba a cumplir, iba a hacer la auditoría y en todo caso le iba a dar el resultado. Bueno, Jacobiti hoy, por lo menos, hizo esta manifestación pública. Después Massa mostró una carta en la cual le pide al decano de Económicas, o sea, a Palen Acuña, Jorge Palen Acuña, que efectivamente ponga a los profesionales de la UBA a establecer si esto es bueno o es malo para los jubilados. Pero, bueno, lo concreto es que en el medio no quedó claro si lo había pedido antes, si no lo había pedido, si fue solamente un aviso y hoy llegó recién la carta formal. Crisis que ocurren durante las emergencias. Ahora, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la famosa plata de los jubilados, no es lo único que financia las jubilaciones. Hay una parte de las jubilaciones que se financia con aportes del Tesoro, con una parte de lo que se recauda de ganancias, una parte de lo que se recauda de IVA y de otros impuestos. Ahora, es interesante igual ver qué trayectoria siguió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para ver si tienen razón, por ejemplo, los economistas macristas que cuestionan este tipo de movimientos porque dicen afecta la plata, el futuro dinero destinado a los jubilados. Acá tenés el valor del FGS en millones de dólares, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El valor que tenía cuando se estatizaron las FJP, 24.000 millones de dólares. El valor que fue acumulando desde aquel 2008, durante los años de crecimiento del kirchnerismo, hasta el 2011, y cómo después de aquel bajoncito de la recesión que le tocó atravesar al kirchnerismo allá por 2010, cómo después se siguió valorizando hasta 66.000 millones de dólares. ¿Por qué en este último tramo? Por la apreciación cambiaria. Porque los mismos pesos, en términos reales, significaban
más dólares, con un dólar más barato. Asume Macri, devalúa, por más que diga que no todavía, Alfonso Pratgay, es una cosa realmente notable, pero devalúa, se desploma, se licúa una parte, inmediatamente se licúa una parte de la plata de los jubilados, luego recupera un poco con el crecimiento de 2017, año en el cual también apeló a esta famosa plata de los jubilados para prestarle a los jubilados y pensionados lo que habían dejado de cobrar. ¿Te acordás de los créditos Argenta? Bueno, para ganar las elecciones del 17 hubo mucho de eso, hasta que ya la debacle de su plan económico en el 2018 y la apelación al Fondo Monetario hace que se desplome nuevamente. ¿Cuánto recibió Macri y cuánto entrega? 66.000 millones de dólares recibe, 35.000 millones de dólares tenía al final de su mandato. O sea, un negocio ruin para quienes en todo caso confían en que acá está la garantía de su futura jubilación. ¿Qué pasó desde ahí en adelante? Bueno, si uno lo mira al dólar oficial, la última información que hay del ANSES es a junio del año pasado, fin del segundo trimestre del año pasado, aumentó de 35.000 millones a 49.000 millones de dólares. Ahora, esto es al oficial. Si uno lo evaluara al paralelo financiero, que es a lo que efectivamente puede cambiar esos bonos y acciones la ANSES, se encontraría con que otra vez perdió dinero. Fíjate vos, punta a punta, ¿no? Punta a punta sigue siendo más aún al paralelo de lo que las AFJP le heredaron al Estado. Las AFJP eran un curro. Digo, lo aclaro porque a propósito de este paquete de medidas hubo quien dijo, Marcos Galperín, digo, por decirlo con nombre y apellido, el fundador de Mercado Libre, dijo, qué buenas las épocas en las que nos llegaba un resumen y nos decían qué plata teníamos en nuestra cuenta de capitalización. Bueno, el resumen lo que decía era que el 30% te lo comían las comisiones y que el resto se lo timbeaban en arreglo con los gerentes financieros de las empresas que se querían financiar y que le colocaban acciones más caras de lo que después cotizaban a la CFJP. Total, el boludo era el jubilado o el futuro jubilado que aportaba mes a mes a ese bolsillo de payaso. Ahora, Massa tiene varios enemigos dentro y fuera del gobierno, orbitando en torno a Alberto Fernández. Por eso Malena Galmarini la semana pasada dice que las operaciones vienen de la Rosada, no solo por Antonio Aracre, también, por ejemplo, por Martín Guzmán. Martín Guzmán, otrora de buena relación con Sergio Massa, dice que esta no es una buena medida. Habla con empresarios, habla con Alberto Fernández, cree que no estuvo bien el ministro de Economía con esto que anunció, que incluye el canje de bonos de la ANSES. Ahora, ¿se lo habrá dicho a Alberto Fernández? Porque eso es lo que sospecha el ministro de Economía. ¿Se lo habrá dicho en reserva a otras personas de la coalición? Obviamente no a Cristina Fernández de Kirchner ni a nadie del kirchnerismo, porque ahí se sabe que las relaciones son pésimas. Pero la interna empieza a complejizarse severamente al calor de la crisis económica. Y Massa sabe que Guzmán, además de criticar esta medida, dice, a mí en su momento me trajeron el mismo paquete para que lo lleve adelante y yo dije que no. ¿Quién se lo llevó al entonces ministro de Economía? Por ahora me voy a reservar el dato, pero no le gustaría saberlo al ministro. Tiene otros problemas mayores, Massa, porque la inflación de este mes de marzo, que está a punto de terminar, muy probablemente va a empezar con 7. Y él dijo, quiero que la de abril empiece con 3. O sea, menos de la mitad. Ya está desechado ese objetivo que tenía el año pasado, cuando todavía se sentía el casi seguro candidato a presidente por el Frente de Todos. Recién le pasó algo feo a Gabriel Rubinstein, su viceministro de Economía. Le tocó la mesa 7 ahí en el sótano del Hilton. Justo el 7. Con el que se supone que va a empezar, insisto, la inflación de este mes de marzo. Pero el yunque que tiene encima suyo Massa es el acuerdo con el Fondo Monetario.
Y ese problema, que pareció empezar a discutirse públicamente cuando hace 2 semanas Cristina Fernández de Kirchner lo utilizó como argumento central de su discurso allí en la Universidad de Río Negro, bueno, queda ahora en una encrucijada compleja, porque pasado mañana el presidente lo ve a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos es el que manda sobre el Fondo Monetario, lo hizo en su momento Donald Trump para darle el crédito más importante de la historia del fondo a Mauricio Macri, y a la vez Massa viene gestionando ante el ala técnica, el staff del fondo, formas de evitar tener que pedir disculpas, dispensas, waivers al Fondo Monetario por los aspectos que no se van a cumplir del acuerdo. Un acuerdo que nosotros desde acá, desde el día 1, venimos diciendo no se va a poder cumplir y que ahora el ministro dice no se puede cumplir por la sequía, básicamente. Esta mañana dio una conferencia de prensa la nueva portavoz del Fondo Monetario, que hasta hace un par de meses era la encargada del caso argentino, Julie Kozak. Pero antes de mostrarte lo que dijo Julie Kozak, escuchá lo que hace un ratito, escuchá porque es para caerse de espaldas. Lo que hace un ratito le dijo Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, a nuestro compañero Lautaro Maislin. Fue en la puerta del Hilton, el lugar del que vengo, donde todavía hay gente del establishment político y económico terminando de cenar. No tengo gran expectativa. Me parece que el acuerdo con el fondo no se cumplió. Ya era un acuerdo que no generó estabilidad, no se cumplieron ninguno de las pautas allí establecidas. Y bueno, la prueba está a la vista que los resultados han sido menos que pobres. Digamos, la inflación se duplicó. La pobreza va a salir el jueves, estará arriba del 40%. El crecimiento este año vamos a caer un 4%, así que son resultados muy malos, ¿no? ¿Deberían ser más flexibles las metas que impone el fondo? Es que las metas, nosotros nos tendríamos que poner una trayectoria deseable, no porque las ponga el fondo, sino qué queremos hacer. Entonces, si queremos gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, después eso se traduce en inflación, pagan los pobres. Así que diría, medio irrelevante lo que diga el fondo, sino más bien lo que nosotros nos ponemos como objetivo. Es alucinante de ver realmente. Es alucinante, digo, por el giro histórico de los acontecimientos. Cómo termina de cerrar, como en el guión de una película, ahora lo que hizo Macri en 2018. Porque dice su último ex ministro de Economía, no importa lo que diga el fondo. Y sin embargo, el acuerdo con el fondo es justamente lo que tiene a la Argentina al borde del abismo. Porque si no hubiera que pagar esos 45.000 millones de dólares, no tendría el problema que tiene la Argentina con el dólar ni con la inflación. La inflación en buena medida está alimentada por la expectativa de devaluación que genera el vencimiento inminente de una parva de deuda que no podemos pagar. Entonces dice ahora el último ministro de Macri que no importa lo que diga el fondo, pero el fondo a la vez condiciona a un gobierno que en parte se deja condicionar hacia un sendero de políticas muy parecido al que, la verdad, en este contexto aplicaría, por ejemplo, un Hernán Lacunza. Ahora, hay sectores de la oposición que en realidad van por un ajuste todavía más ambicioso, más draconiano. Y sí, los resultados de este año, bajo la tutela del fondo, son pobres, pero son muy parecidos también a los que tuvo el macrismo bajo la tutela del fondo. Fíjate que dice, se duplicó la inflación. Sí, se duplicó la inflación. Macri la más que duplicó. Recibió el 25 bien medida y entregó el 55. Con Macri cerraron 24.000 pymes. Se destruyeron casi 200.000 empleos fabriles. 1,5 de cada 10 que trabajaban en una fábrica perdieron el laburo. Y esos resultados son resultados que en buena medida empujó el superajuste del último año y medio del gobierno de Macri. Digo que hay posiciones todavía más duras porque allí, en el Hilton, hace un ratito,
estaba también Patricia Bullrich, que ahora se mudó y está en la gala de la Fundación Libertad. Una fundación que propugna la libertad de los mercados, entiéndase bien, no toda la demás. La libertad de los capitales, digamos, de fluir libremente por el planeta. De fluir también entre las relaciones laborales, sin las ataduras del Estado. Bueno, ustedes saben qué tipo de liberales estoy describiendo. ¿Qué dijo Bullrich después de una decisión como la que anunció ayer Macri, que, la verdad, a juzgar por los semblantes, pareciera beneficiar mucho más a Horacio Rodríguez Larreta que a ella? Esto, escuchá. Patricia, una sola puede ser, una sola. Usted dice que hay que tener coraje y garra y actitud. Coraje y garra. ¿Esa es la diferencia de Horacio? No sé, pregúntale a él. Bueno, ahí está, hay que preguntarle a él, dice, por Horacio Rodríguez Larreta. Está tensísimo. En un rato lo conversamos con Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano, también por supuesto con nuestro invitado, con Claudio Lozano. Pero el fondo, cauteloso, elige esperar y ver. Vamos a ver con quién me toca negociar, dice Kristalina Georgieva. ¿Y qué dijo esta mañana Julie Kozak? Esto. Esperamos que la reunión de directorio, donde se tienen que aprobar las metas del programa argentino, la revisión, tenga lugar muy pronto en línea con el ciclo regular de los objetivos del programa en el primer trimestre de 2023. La información que tengo yo es que esto va a ocurrir el 31, a fines de esta semana. En un contexto económico más desafiante, particularmente con una sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas. ¿Te suena, no? Para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de las políticas, así como mantener el ancla del programa. ¿A qué se refiere con políticas más sólidas? A un ajuste más severo. Como van a entrar muchos menos dólares por la sequía, también se va a recaudar mucho menos por retenciones y eso va a haber que compensarlo con más recaudación de otros impuestos, cosa que no va a pasar porque tendría que aprobarlo el Congreso y el Congreso ni se reúne, o con menos gasto, que es lo que está reclamando el Fondo Monetario. Patricia Bullrich, al igual que Javier Milei, dicen: yo eliminaría los subsidios de un plumazo. Y ojo a esto, porque si bien Horacio Rodríguez Larreta la va de más moderado, sus economistas sugieren que en realidad el programa económico es común. Que el renunciamiento de Macri fue más bien para entronizar una forma de concebir al Estado y su relación con la sociedad, que es un Estado más chico y que no se preocupe tanto por situaciones que atraviesan los que menos tienen. Es decir, un ajuste casi tan ambicioso como el de Patricia Bullrich. ¿Por qué digo esto? Porque lo dicen más enrevesado, pero dicen: esta vez va a haber que ser mucho más ambiciosos en lo fiscal que la última y además hay que hacerlo en los primeros 100 días, o en los primeros 10 días, o en el primer día. Eso va variando según el momento. Ahora, ¿qué porcentaje del ingreso de una persona pobre es explicado por subsidios del Estado? Esto es un indicador que elaboró una consultora, Exquanti, un centro de estudios heterodoxo formado por gente que conoce mucho de las bases de datos del INDEC y de la encuesta permanente de hogares, que permite dos cosas. Por un lado, ver la pobreza trimestralmente, no semestralmente como la informa el INDEC. ¿Por qué? Bueno, porque justamente entrecruzando datos llegan a una apertura temporal más minuciosa. Pero además permite ver este tipo de cosas. ¿Qué porcentaje del ingreso que declara tener alguien que está bajo la línea de pobreza es explicado por subsidios estatales? Fíjate, a principios del gobierno de Macri era entre un 7,5% y un 9%. Se mantuvo allí hasta que en el último año, fíjate ese 9,7 especialmente, en el último año los tuvieron que aumentar para contener una crisis social que podría haber explotado a caballo de la mega devaluación del peso. Llegó a casi el 10%
en el tercer trimestre de 2019, aquel en el que Macri quería ganar las elecciones y en el que después quiso remontar las PASO. Eso aumenta brutalmente con la pandemia, llega a más de una cuarta parte, pero se ajusta muy rápidamente después hasta llegar a niveles inferiores a los de Mauricio Macri en 2021. Recién en el tercer trimestre de este año, de 2021, vuelve a superarlo y se estaciona ahí entre el 9 y el 11% en todo el año pasado. Este mismo cálculo se puede sacar con los indigentes y lo muestra la placa a continuación. Entre las familias que están por debajo de la línea de indigencia, el porcentaje que explican los subsidios del Estado de su ingreso, obviamente es mucho mayor, porque ahí está el programa Potenciar Trabajo, las asignaciones por hijo y demás. Fíjate cómo la trayectoria es más o menos la misma, pero cómo el macrismo en 2017 y 2018 a los pobres los subsidiaba en un mayor porcentaje que, vení, acompáñame, en el 2022 el peronismo. 22,7, 22,2% es lo que explica el subsidio dentro del ingreso de los indigentes. Acá en el año 2018 era 28, 24, en el 2019 29. Yo no sé si lo harán o no, pero vos dimensionás el riesgo social y político, el riesgo para la gobernabilidad, el riesgo para la vida misma de un montón de gente, que implicaría un programa de shock como el que sugieren quienes dicen yo del día 1 sacaría absolutamente todos los subsidios. Bueno, es fuerte de ver, pero evidentemente es algo que le falta discutir todavía bastante a la oposición. Hay algo que este mismo grupo de investigadores pudo hacer, que es el cruce entre pobreza y desempleo. Y esto para mí describe sociológicamente uno de los fenómenos que este gobierno cristalizó contra su voluntad, el fenómeno de los trabajadores pobres. Fíjate vos que la semana pasada se conoció el desempleo no para de bajar, está bajo en términos históricos, y sin embargo, cada vez más de los que tienen trabajo son pobres. De los y las que tienen trabajo, porque la pobreza tiene cara de mujer en Argentina. Fíjate vos, si uno mira la encuesta permanente de hogares, este jueves va a salir la nueva información que aludía a ella el propio Hernán Lacunza, muy probablemente de cerca del 40%. Y esto va a ser otra vez un porrazo para el ministro de Economía. Obviamente, un ministro de Economía en crisis es el punching ball de todas las estadísticas. Ahora, fíjate vos, qué interesante esto, porque acá lo que podemos ver es que efectivamente cada vez más gente, a pesar de tener empleo, no sale de la pobreza. Entre los ocupados, el 71,4%, se ve el oscuro medio como si fuera parte del fondo, pero ahí está la barra, creo que ustedes en su casa lo pueden ver mejor. El 71,4% no es pobre y el 28,6% sí lo es. Entre los desocupados, 2/3 son pobres y 1/3 no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque tiene ayuda familiar, porque sobrevive con los subsidios, porque tiene alguna otra forma de ingreso que no sea una ocupación formal ni informal, puede ser alguna changa aislada. El promedio de la sociedad es este, 37,8% son pobres. Ahora, lo muy alarmante es que alguien que se levanta a las 7 de la mañana, se toma el colectivo, llega al laburo, tiene las 8 horas de laburo, vuelve en colectivo, llega a su casa después de viajar 1 hora y atiende a su familia, sea pobre en 3 de cada 10 casos. Porque eso rompe cualquier contrato electoral y muy particularmente el que el peronismo esbozó en 2019 para
sacarlo a Macri en primera vuelta, que eso es lo que le pasó a Macri también, y que no hay que olvidar. Macri perdió en primera vuelta teniendo jueces, fiscales, embajadas, potencias extranjeras, teniendo dirigentes sindicales, incluso algunas organizaciones sociales también, todas alineadas con él. Bueno, la pobreza, creo que tenemos la serie completa. Ahí está. La pobreza viene en ascenso y claro, si uno la ve trimestre por trimestre, lo que ve es este derrotero, un derrotero de incremento. Y ahí en las barritas se ve cómo hay una V corta en el momento en el que asume Massa, ¿no? Empieza el ajuste y se acentúa el aumento de la pobreza. No sé si tenemos la otra, Rodo, la que mostraba solamente la cantidad de trabajadores pobres. Ah, sí, ahí está. Esta es impresionante. Repito, es parte del mismo laburo de esta consultora Exquanti. Eso que yo te decía, que casi 3 de cada 10 empleados son pobres hoy en la Argentina, es un fenómeno nuevo. No pasaba. En 2017 le pasaba a 1,5 de cada 10 en el tercer trimestre. Fíjate porque es interesante ver cómo en el tercer trimestre baja en general la cantidad de ocupados pobres. ¿Sabes por qué es eso? Porque se computa el aguinaldo. En el primero y en el tercero se computa el cobro del salario anual complementario. Entonces en todas baja un poco en el tercero y claro, después, si es un año de crisis como 2018, aumenta. Ahora, nunca hasta la pandemia había llegado a ser 3 de cada 10 la cantidad de trabajadores, repito, que laburan y que son pobres. Eso con la pandemia llegó a ser 32 y piquito. Cayó en 2021, cayó hasta inicios de 2022 y ahí inicia esa V corta ascendente. Con el dato preocupante de que en el tercer trimestre no cae. Lo que pasaba siempre de que con el aguinaldo la cantidad de trabajadores pobres cayera, al igual que la tasa de pobreza, que también cae en términos agregados, dejó de pasar, dejó de caer. Por eso, el temor de los analistas es que el dato que se conoce el jueves continúe la V corta hacia arriba, muy pronunciadamente. ¿Y sabés qué sabe Sergio Massa? Que esa V corta, la que describe el incremento de la pobreza y de los trabajadores pobres, en términos electorales, puede ser de cualquier palabra, pero seguro que no es una V de la victoria. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. En Pilar, Primero Educación. Ya son 16 nuevas escuelas con aulas totalmente equipadas que hoy son realidad. Seguimos transformando el presente para asegurar el futuro de nuestros chicos. Pilar presente con futuro. En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio. En instantes, un análisis conjunto con toda la información que consiguieron recabar entre ayer y hoy Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano. Buenas noches, Isikoff. Buenas noches, Ale. Bueno, vamos a hablar de por qué se baja Mauricio Macri. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de este renunciamiento que hizo él, hasta ahora el líder del PRO? Créanme, información finísima la que tienen hoy mis compañeras para compartir con ustedes. Gaby Vulcano, no solo el futuro político de Macri, ¿qué más?
también les vamos a estar contando cómo impactó la decisión de Mauricio Macri en el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio y cómo se van a posicionar los diferentes candidatos del PRO. Gracias, Gaby. Gracias, Lu. En donde está cenando la Fundación Libertad está nuestro compañero Lautaro Maislin. En vivo.